Alerta. Lo que está ocurriendo en Washington esta noche cambiará el mundo tal como lo conocemos. En los pasillos del Capitolio, entre el bullicio y los flashes de las cámaras, el secretario del Tesoro emerge con papeles arrugados en sus manos y pronuncia 5 palabras que hacen temblar al mundo. Hemos enviado las 100 cartas. No son simples cartas, son ultimátums. Estados Unidos acaba de lanzar el desafío más agresivo de las últimas décadas: o aceptan las nuevas reglas comerciales o enfrentarán aranceles de hasta el 50%, un movimiento que no se veía desde la Gran Depresión de 1930. Pero algo extraordinario está sucediendo. México, Corea del Sur, Vietnam, países que dependen del mercado estadounidense, dudan. Y docenas de otras naciones responden con un silencio ensordecedor. ¿Por qué? Porque ya no temen a Washington. La verdad es demoledora. 63 países de la lista ahora comercian más con China e India que con Estados Unidos. No es ideología, son números puros. ¿Para qué aceptar condiciones desfavorables cuando tienen alternativas más rentables? Lo más alarmante, el propio Washington parece perdido. Primero anunciaron los aranceles para julio, luego agosto, ahora hablan de señales, no plazos. Cuando estas palabras llegaron a Bloomberg, el S&P 500 se desplomó 2.5% en horas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que viene después revelará por qué este momento marca el fin de una era. El verdadero plan detrás de estas cartas es más oscuro de lo que imaginamos, y tiene que ver con algo que está sucediendo en las sombras del sistema financiero global. ¿Notas cambios en los precios en tu ciudad? Comenta abajo. Esta información es crucial para entender el alcance real de lo que está por venir. Y si crees que esto no te afecta, espera a ver lo que revelaré sobre el próximo movimiento de Washington. La cuenta regresiva ya comenzó. La situación está escalando más allá de una simple guerra comercial. Lo que estamos presenciando es un intento desesperado de Washington por mantener su control sobre un sistema que se les escapa de las manos. El envío de 100 cartas con ultimátums comerciales y amenazas de aranceles del 50% no es una negociación, es una declaración de pánico. Pero algo extraordinario está ocurriendo: el silencio. Países que antes temblaban ante las amenazas estadounidenses ahora responden con indiferencia. México, Corea del Sur, Vietnam, tradicionales aliados comerciales, muestran una resistencia pasiva que habría sido impensable hace una década. ¿Por qué? Porque tienen alternativas. El surgimiento de BRICS está redefiniendo el tablero global. De controlar apenas el 18% de la economía mundial, ahora dominan el 34%. Y esto es solo el comienzo. Para 2029, solo China representará el 20% del PIB mundial. Si Indonesia, Egipto y Arabia Saudita se unen al bloque, estaríamos hablando de casi la mitad de la economía global. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta una tormenta perfecta interna. Un paquete fiscal de varios billones de dólares amenaza con desatar una inflación incontrolable. Las divisiones sociales se profundizan. La desigualdad alcanza niveles históricos. Las protestas se multiplican. Lo más alarmante es la nueva directiva que impone aranceles adicionales del 10% a cualquier país que participe en políticas antiestadounidenses. ¿Pero qué significa esto realmente? Usar el yuan en vez del dólar, participar en proyectos de infraestructura chinos o simplemente comerciar a través de rutas alternativas. Incluso aliados de la OTAN podrían verse afectados. El sistema financiero global está en un punto de inflexión. El dominio del dólar se erosiona mientras nuevas arquitecturas económicas emergen. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de un actor clave que hasta ahora había permanecido en las sombras. Y su siguiente movimiento podría cambiarlo todo. La agresiva política comercial de Estados Unidos está generando efectos contraproducentes en su propia economía. A pesar de las amenazas arancelarias, China mantiene su dominio en sectores clave como electrónica, baterías, farmacéutica y componentes automotrices. Las nuevas tarifas no solo afectarán a los proveedores extranjeros, sino también a los fabricantes estadounidenses,
elevando los costos de producción en un momento de grave inestabilidad logística. El bloque BRICS demuestra su resiliencia con un crecimiento comercial del 42% en 2024, desafiando la crisis global. Más de 30 países ya realizan transacciones en yuanes, mientras las monarquías petroleras adoptan contratos en monedas nacionales. América Latina traslada casi la mitad de su comercio con China fuera del dólar. Esta realidad se refleja en la caída de demanda de bonos estadounidenses. Las compras extranjeras de treasuries se redujeron en 280.000 millones de dólares el último año, con China reduciendo su exposición en 12.000 millones de dólares mientras aumenta sus reservas de oro en 34 toneladas. El oro ofrece protección contra sanciones y crisis políticas internas de Estados Unidos. Europa también muestra señales de cambio. Un fondo de pensiones alemán invirtió 50 millones de dólares en acciones chinas a través de Hong Kong, una clara señal de diversificación de riesgos por parte de aliados tradicionales de EU. Mientras Washington amenaza, BRICS atrae capital occidental ofreciendo estabilidad. Los mercados responden, el índice de Hong Kong subió 29% este año, mientras el S&P solo creció 7%. El capital fluye hacia zonas de menor incertidumbre. La pregunta clave es, ¿qué sucederá si Washington mantiene la presión? Con analistas pronosticando inflación del 15 a 20% y caída de ingresos reales, ¿cuánto podrá resistir la clase media americana? Estamos ante una lucha por el futuro de la economía global y la arquitectura del sistema financiero internacional. ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu visión sobre estos cambios históricos es fundamental para entender el panorama completo. En los últimos días, estamos presenciando un cambio tectónico en el orden mundial que va mucho más allá de simples guerras comerciales. Desde los pasillos de la Casa Blanca llegan señales de que Estados Unidos está dispuesto a ir hasta el final. Pero ¿qué significa realmente el final cuando no se enfrenta a un solo país, sino a bloques enteros unidos por la idea de un mundo alternativo sin el dólar? Pensemos en la magnitud. Hablamos de países que controlan el petróleo, gas, metales raros y enormes mercados. ¿Puede Washington mantener la presión en solitario contra tal frente? A primera vista, Estados Unidos sigue siendo la economía más fuerte del mundo. Sin embargo, las señales internas son preocupantes. La brecha entre ricos y pobres se amplía dramáticamente. El nuevo paquete fiscal beneficia al 20% superior, mientras los más pobres pierden ingresos. Cuando los ricos trasladan su capital a paraísos fiscales y los pobres no pueden permitirse productos básicos, el sistema comienza a agrietarse. Mientras Washington amenaza al mundo entero, los aliados del G7 cuestionan si deben seguir su ejemplo. Europa ya ha experimentado las consecuencias de las guerras de sanciones, aumento de precios energéticos, declive industrial, fuga de inversiones. Particularmente interesante es el papel de Oriente Medio. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, antes aliados fieles de Estados Unidos, ahora construyen puentes con China e India. Los contratos petroleros ya se firman en yuanes, un golpe directo al sistema del petrodólar. ¿Qué sucederá si mañana la mitad del comercio mundial de petróleo se realiza en otras monedas? ¿Cómo financiará Estados Unidos su enorme deuda? La demanda del dólar podría colapsar, junto con la confianza en los bonos estadounidenses. Mientras tanto, China evita el conflicto directo, siguiendo una estrategia más sutil de expansión económica y alianzas estratégicas. ¿Qué opinas sobre estos cambios en el orden mundial? ¿Crees que estamos ante el fin de la era del dólar? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo. En los últimos meses, estamos presenciando un cambio sísmico en el orden económico mundial. Los Estados Unidos, que una vez dictó las reglas del juego global, ahora se encuentra en una posición cada vez más complicada. Mientras Washington envía cartas amenazantes con ultimátums comerciales, Beijing silenciosamente teje una red de nuevas alianzas económicas y proyectos de infraestructura. Lo más alarmante para la Casa Blanca
es ver cómo un número creciente de naciones opta por el pragmatismo económico sobre la lealtad tradicional. ¿Está Estados Unidos repitiendo los errores de la década de 1970, cuando también se consideraba invulnerable antes de que la crisis del petróleo demostrara lo contrario? La situación actual es aún más precaria. Estados Unidos enfrenta una tormenta perfecta, deuda masiva, tensiones sociales internas y resistencia global a su liderazgo. El surgimiento del bloque BRICS ilustra este cambio dramáticamente. De controlar el 70% de la producción global en 2000, el G7 ha visto su dominio erosionarse, mientras los BRICS ahora representan el 34% y siguen creciendo. Este cambio no es solo estadístico. Vemos una transformación fundamental en cómo se realizan las transacciones globales, con más países adoptando sistemas financieros alternativos, respaldados por reservas de oro y plataformas digitales. El dominio del dólar estadounidense, pilar fundamental del poder americano, está siendo cuestionado como nunca antes. La división interna en Estados Unidos complica aún más el panorama. Mientras algunos políticos abogan por medidas más agresivas, otros advierten sobre el riesgo de aislamiento. Trump apuesta por la presión, pero ¿qué sucederá si cientos de países responden con medidas similares? ¿Qué opinas? ¿Podrá Estados Unidos mantener su control sobre el sistema global? ¿O estamos entrando en una nueva era donde las alianzas y los recursos importan más que los dólares? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. La historia está en desarrollo y juntos podemos entender mejor hacia dónde nos dirigimos. En los últimos meses, Estados Unidos enfrenta una tormenta perfecta de desafíos internos que amenazan su estabilidad. El déficit federal ha pulverizado todos los récords históricos, mientras los nuevos gastos solo aceleran su crecimiento. Billones se destinan a paquetes fiscales, subsidios y programas militares. Pero el ciudadano promedio solo ve una realidad: precios en aumento, salarios estancados y créditos imposibles de pagar. Las protestas se multiplican por todo el país. Maestros, trabajadores y agricultores sufren el impacto de la inflación. Los alimentos se encarecen, la gasolina golpea los bolsillos y los alquileres alcanzan máximos históricos. Las manifestaciones contra la política arancelaria se intensifican en las ciudades, ya que son los ciudadanos comunes quienes pagan el precio de este juego geopolítico. La escena política estadounidense se asemeja a una arena de gladiadores. Algunos exigen el aislamiento total de China y BRICS, otros advierten sobre una catástrofe inminente. El Congreso está dividido, cada partido persigue sus intereses, mientras el país parece olvidar que la unidad fue lo que alguna vez hizo grande a América. Surge una pregunta crucial: ¿puede una nación desgarrada por conflictos internos librar simultáneamente una guerra contra el mundo entero? La confianza se desmorona. Los estadounidenses dudan de su gobierno, los inversores del dólar. Los fondos de pensiones buscan refugio en el extranjero. Millones compran oro en lugar de acciones. El escenario que antes parecía ciencia ficción ahora es posible. Estados Unidos en aislamiento internacional, aliados rechazando su dictado, el dólar perdiendo su estatus de única moneda de reserva. Las opciones son claras: reformas radicales o colapso económico. Está la élite estadounidense dispuesta a reformas que debiliten su poder. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Estados Unidos podrá mantener su hegemonía global? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo. Tu perspectiva es importante para entender mejor este momento histórico. En el panorama global actual, presenciamos un cambio sísmico en el orden mundial establecido. Asia fortalece sus lazos, América Latina busca alternativas, y África cierra acuerdos en términos que benefician a Pekín y Moscú, no a Washington. El mundo parece decirle a América: tu era está llegando a su fin. La pregunta crucial es: ¿reconocerá Estados Unidos esta realidad o se aferrará hasta el final, arriesgando arrastrar al mundo a una espiral de conflictos aún más peligrosa? Si el dólar pierde su estatus como símbolo de estabilidad, ¿qué pasará con millones de estadounidenses acostumbrados a créditos, hipotecas y el sueño americano?
Las grandes potencias no caen cuando son derrotadas desde fuera, sino cuando se pudren desde dentro. Y hoy Estados Unidos se encuentra precisamente en ese peligroso límite. Las amenazas externas podrían contenerse, pero la crisis interna es mucho más peligrosa. Aranceles, deudas, protestas, desconfianza en el gobierno, una mezcla explosiva que podría detonar en cualquier momento. El sistema financiero mundial está dejando de ser unipolar. El dólar, antes considerado instrumento de pago sin alternativa, ahora enfrenta competencia real. La diversificación de monedas, el comercio en divisas nacionales y el surgimiento de nuevos centros financieros están cambiando fundamentalmente las reglas del juego. Los países BRICS están ganando influencia, controlando ya el 34% de la producción mundial. Esta transformación no es solo económica, es un cambio fundamental en el equilibrio global del poder. La desigualdad creciente dentro de Estados Unidos, junto con la fragmentación política, plantea serias dudas sobre su capacidad para mantener el liderazgo mundial. ¿Podrá Estados Unidos adaptarse a esta nueva realidad multipolar o su resistencia al cambio precipitará su declive? ¿Qué opinan ustedes sobre el futuro del orden mundial? Compartan sus pensamientos en los comentarios y cuéntenos desde qué país nos están viendo. Su perspectiva es invaluable para entender mejor estos cambios históricos que estamos presenciando. En el panorama económico mundial, presenciamos una transformación sin precedentes. El poder del dólar estadounidense enfrenta desafíos significativos. Y las naciones buscan alternativas. El oro regresa como reserva de valor, mientras las monedas digitales de bancos centrales y sistemas de pago regionales ganan terreno cada día más impulso en diferentes continentes. Esto significa que cualquier país puede evadir sanciones y aranceles estadounidenses. Si la mitad de las transacciones mundiales evitaran el sistema SWIFT, disminuiría la influencia de Estados Unidos y destruiría su capacidad para controlar flujos monetarios globales, alterando el equilibrio de poder internacional. La economía estadounidense se sostiene en la confianza. Cada dólar es una promesa respaldada por el poder estadounidense. Pero ¿qué ocurre cuando esta confianza se erosiona? China y Rusia aumentan sus reservas de oro. Los países del Golfo desarrollan plataformas digitales sofisticadas. India expande su sistema de pagos internacional a velocidades impresionantes. Estados Unidos enfrenta descontento interno. Agricultores se quejan por pérdida de mercados, industriales por aumento en costos de materias primas y pequeñas empresas por caída en demanda. La pregunta es, ¿por qué mantener guerras arancelarias que destruyen nuestra economía y nuestro futuro colectivo? Si Europa forja acuerdos con China, África adopta monedas locales o el yuan, y América Latina se distancia de Washington, ¿qué quedará del poder estadounidense en las próximas décadas? Esto no es hipotético, es una realidad en desarrollo. Presenciamos el fin de una era donde el dólar era símbolo incuestionable de poder. Se avecina una época donde el poder será determinado por alianzas, recursos y tecnología avanzada. ¿De qué país nos ven? Comenten su opinión. ¿Podrá Estados Unidos adaptarse a este nuevo sistema o enfrentará un declive que cambiará el mundo entero? El futuro económico global está en juego.